también a los medios de comunicación, entre muchos otros amigos, colegas y compañeros de trabajo. A todos ustedes les agradezco su presencia, sobre todo a los que vienen de fuera, que son muchos, que hacen el esfuerzo de dejar prácticamente un día o dos los trabajos cotidianos y que luego se les acumulan al regreso. Yo sé de esa parte. El objetivo del libro de Pensiones y con qué es fundamentalmente concientizar con un lenguaje sencillo a las autoridades y a los trabajadores, al Poder Legislativo también, sobre el tema de la seguridad social y de sus ni siquiera alcanzaría posibles soluciones. Me voy a saltar algunas partes de lo que yo ya tenía escrito. Primero por razones de tiempo, pero segundo porque ya mis presentadores me ganaron toda mi explicación. Porque ya mis presentadores me ganaron toda mi explicación. El libro, como ya decíamos, se divide en dos partes. Se pueden leer las dos partes de manera independiente. La primera parte es la seguridad social en la teoría y en la práctica. La segunda parte es un poco de técnicas actuariales, pero explicadas de manera que los tomadores de decisiones puedan entenderle a un estudio actuarial y incluso modificar un estudio actuarial para tomar decisiones. Esta segunda parte pues habla de muchas cosas que no me parece ahorita pertinente explicar, insisto, por razones de tiempo, pero sí, como decía Rafa, se explica el método de primas óptimas de liquidez que fue desarrollado por nuestro despacho y que ha sido nuestro padrino. Nosotros no tenemos un padrino que nos haya ayudado a entrar a las universidades, a los estados, al CENTE, etc. Es esta metodología diferente y que explica, pienso yo, con mayor claridad los resultados de un estudio actuarial. En la otra parte del libro está, como les decía, la seguridad social en la teoría y en la práctica. Y aquí vemos que existen tres tipos de mexicanos, ya lo explicó Rafa, pero yo creo que vale la pena repetirlo o, digamos, puntualizar un poco más, porque tenemos dos problemas. Desde el punto de vista social, tenemos un problema grave con el 50% de la población económicamente activa que no tiene acceso a pensión. Luego está el 35% afiliado al IMSS, pero los que ingresaron después del 97, que están en las AFORES, pues sus pensiones van a ser probablemente, arriesgo a decir algún número, 30% del último salario, pero con los salarios tan bajos que tenemos, pues la mayoría de la población afiliada a este esquema va a quedar por debajo del salario mínimo, aunque exista una pensión garantizada de un salario mínimo. Nada más que para llegar a esa pensión garantizada se necesitan 25 años de cotización y normalmente los trabajadores no los cumplen. También están el área de jubilaciones a los 45 años de edad, y hay que recordar que las pensiones, el área de los servidores públicos, que ahí no es social el problema, ahí es financiero, porque la mayor parte del costo lo tienen los sistemas de pensiones de servidores públicos. En estos esquemas, los servidores públicos se jubilan a los 25 o 30 años de servicio con el salario completo, pero decir 25 años de servicio, jubilaciones a los 45 años de edad, y hay que recordar que las pensiones son para las personas que ya no pueden trabajar, no son premios a la antigüedad. Entonces, se jubilan a los 25 o 30 años de servicio, 100% del último salario, incrementos a las pensiones, bajas cotizaciones, es decir, etcétera. También se mencionan los sistemas de pensiones que afectan a las finanzas públicas, y está el IMSS asegurador, aquí no me detengo mucho, ya fue reformado, pero solo a las nuevas generaciones a partir del 97, el IMSS patrón, que es el RJP, los propios médicos y enfermeras de la institución,
también fue reformado, ahí participamos nosotros. Solo reformó a las nuevas generaciones, reformó el ISSSTE, reformó a las nuevas generaciones y un poquito gradualmente a la generación actual. Las paraestatales prácticamente todas están reformadas, ¿no, Pedro? Solo Pemex, CFE, ellas, en fin, son de las que ya, es decir, hay pocas que no están reformadas, las Fuerzas Armadas, y luego las instituciones estatales de pensiones, ya hay 14 reformas, las municipales y los esquemas universitarios, en el caso de las universidades, 27 instituciones ya reformadas. Pero aquí lo interesante es ver que se reformó a las nuevas generaciones. No sé, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, se analizan las causas de descapitalización, no me detengo tampoco en esto. Bueno, desde nuestro punto de vista, solo existen dos opciones para reformar los sistemas de pensiones: o aumentamos las aportaciones o modificamos el diseño de las prestaciones. Y en el caso de los servidores públicos, las aportaciones que se requieren son mayores al 50% de los salarios de los trabajadores, en algunos casos arriba del 100% de los sueldos de los trabajadores. Entonces, pues es prácticamente imposible y por lo tanto prácticamente todos están yendo por modificar las prestaciones. El diseño de la reforma debe diferenciar obviamente a los pensionados, a los activos y a las nuevas generaciones. A los pensionados difícilmente les podemos hacer modificaciones porque tienen derechos adquiridos. Los activos se dividen en dos: los que tienen derechos adquiridos, que son los que en el caso de servidores públicos ya cumplieron 30 años de servicio, o 55 y 15, por ejemplo, pero están también los que tienen expectativa de derechos, que son los que tienen 29 años, y a estos trabajadores sí podemos legalmente modificar sus prestaciones. En esta lámina que estamos viendo en la pantalla, yo creo que es bien importante mencionar, este es un ejemplo, es un estado, pero no podemos decir cuál. Se gasta el 20% de la nómina, voy a señalar solo una pantalla, 20% de la nómina del personal activo en pensiones, pero va a llegar a gastarse el 60%. Otra manera de decirlo es que si tenemos 1000 trabajadores, ya tenemos 200 pensionados. Y en el largo plazo, si tenemos 1000, vamos a tener 600 pensionados. ¿Qué pasa si solo reformamos a las nuevas generaciones? Lo que va a suceder es esta línea que se ve aquí naranja. Si ustedes ven, no se despega de la línea roja, porque pues la gente se va a seguir jubilando a los 30, en el caso de servidores públicos, 28 o 30 años de servicio, y empieza a bajar el gasto varios años después, porque empezamos a fallecer la generación actual y empieza a entrar en práctica la nueva ley para las nuevas generaciones. Esto es lo que hemos hecho en México: dejamos esta joroba, es decir, si el esquema, por ejemplo, iba a quebrar en el año 2000, no sé qué dice aquí, 2000, aunque sea 18, 12, si iba a quebrar aquí, y si no reformamos a la generación actual, va a quebrar exactamente en el mismo año. De hecho, cuando se reformó el RJP, a ver si no digo una barbaridad, días después nos preguntaron los senadores: a ver, actuario, ¿cuándo iba a quebrar el esquema del RJP antes de la reforma? Pues más o menos en el 2013, habíamos calculado esto. Oiga, y después de la reforma, pues más o menos en el 2013 también. No modificamos a la generación actual. En nuestro despacho calculamos que los pasivos contingentes nacionales son del 120% del Producto Interno Bruto, aquí está la lámina. Solo 31% del Producto Interno Bruto, son 31 puntos de esos 120 puntos, corresponden al IMSS asegurador, que da servicio a 14, 15 millones de mexicanos.
El otro 89% corresponde a servidores públicos, que da servicio a alrededor de 6 millones de mexicanos. Otra manera de decirlo es que por cada millón de mexicanos del Seguro Social nos cuesta 2% del PIB, y por cada millón de servidores públicos nos cuesta 15% del PIB, es decir, 7 veces más. Con el objeto de concientizar sobre la magnitud del problema, también elaboramos estas proyecciones. Ya decía Rafa, a nosotros no nos gusta mucho evaluar pasivos contingentes. El pasivo contingente te dice qué reserva tendrías que tener hoy para pagar en los próximos 80 años. Si traes a valor presente todos los gastos, pero no te dice cuándo los tienes que pagar. En el caso, a mí me parece que es mucho más didáctico explicar que hoy se gasta el 8% del presupuesto de egresos, no del PIB, el presupuesto de egresos de la Federación, en subsidiar a sistemas que ya necesitan de subsidios, es decir, no en aportaciones. O sea, adicionalmente a las aportaciones se requiere 8% del presupuesto de egresos, pero como no reformamos a la generación actual, entonces nos vamos a ir hasta el 14% en pocos años. Aquí vemos más o menos en el 2030. Y luego vamos a ver bajar el costo como efecto de las reformas a las nuevas generaciones que hicimos pues los mexicanos en 1997 y en el 2007 en el caso del ISSSTE. También recomendamos converger en un modelo nacional de seguridad social, para lo cual se requiere un diseño urgente. Me voy a ir más rápido en esta parte. Se necesita diseñar urgentemente el modelo. Desde nuestro punto de vista, no es algo que nos guste, pero que en la práctica es lo que se puede aterrizar. Hay que diseñar el modelo, porque si no se diseña solo. Hoy está muy detenido el diseño del modelo porque estamos pensando en cómo lo vamos a fondear. Nosotros pensamos que hay que separar el fondeo del diseño. Diseña y después vemos cómo fondear. ¿Qué está pasando hoy? Que no diseñamos y entonces empiezan a salir los esquemas de 60 y más, de 65, de 70 y más, luego 65 y más, luego 60 y más. Vamos a terminar en 50 y más, a ver quién da más votos, a ver quién da más. Y también las presiones políticas para bajar, y esto Poncho lo puede atestiguar, pues los trabajadores dicen, pues ¿por qué 30 años y las mujeres 30 años de servicio y las mujeres 28? Porque todos a 28. Es decir, se te va a ir generando el esquema solo si no lo diseñas. Entonces hay que diseñarlo. Pasamos a la siguiente lámina. Lo que nosotros pensamos es que se debe crear una pensión universal, por decir de alguna manera un salario mínimo o medio salario mínimo, o puede ser también a través de cuentas individuales. Pensamos también que se debe respetar al IMSS. Políticamente me parecería muy peligroso tratar de salir con un modelo nacional de pensiones que modifique al IMSS o al ISSSTE, que son reformas que acabamos de hacer. Entonces, lo que proponemos es que el IMSS se mantenga como está, es decir, las mismas prestaciones. Lo único que va a hacer el IMSS es restar la pensión universal, lo que hoy da menos la pensión universal. En todo caso, tratándose del IMSS, habría que ver si podemos a través del tiempo mejorar las aportaciones de las cuentas individuales de los trabajadores que ingresaron después del 97. Y en el caso del ISSSTE y de las instituciones que dan servicio a los funcionarios públicos, que dan la seguridad social a los servidores públicos, lo que pensamos que debe plantearse en el modelo nacional desde la Constitución es un marco general que vemos en esta última parte, en donde quepa el ISSSTE. Es decir, vamos a decir edades mínimas de jubilación,